El hombre del mar. Un relato perteneciente a la novela de Agatha Christie, El enigmático señor Quim. Narrado por Sara Mendoza. El señor Satterwhite se sentía viejo. Esto no era de extrañar, ya que, en la opinión de mucha gente, lo era. Jóvenes y reflexivos solían comentar a sus compañeros: ¿Quién? ¿El viejo Satterwhite? Debe de tener, si no 100, por lo menos 80 años. Y aún la muchacha más compasiva exclamaba al hablar de él: «Ah, ¿Satterwhite? Sí, es bastante viejo. Debe tener 60». Lo cual era aún peor, pues ya tenía 69. En su opinión, sin embargo, no se consideraba viejo. 69 años era una edad interesante. Una edad de infinitas posibilidades en la que la experiencia adquirida a través de largos años empezaba a dar su fruto. Pero sentirse viejo era algo muy distinto. Hubiera sido encontrarse en uno de esos estados mentales de desaliento en el que el hombre acostumbra a hacerse preguntas depresivas. ¿Qué era él después de todo? Un viejecito un tanto apergaminado, sin hijos o afectos, sin lazos humanos, con solo una valiosa colección de arte que en aquellos momentos le parecía poco satisfactoria. A nadie le importaba el hecho de que viviese o dejase de vivir. Al llegar a este punto en sus meditaciones, se detuvo. Se amonestó a sí mismo. Aquellos eran pensamientos morbosos y desechables. Sabía perfectamente, quién mejor que él, que de haber llegado a tener una esposa, quizá hubiera acabado odiándole o a la inversa, odiándola a él a ella. Los hijos hubieran sido motivo constante de preocupación y ansiedad, y habrían absorbido su tiempo y su afecto de un modo que hubiera resultado extremadamente molesto. Tranquilidad y comodidad ante todo, se aseguró a sí mismo con firmeza. Esa era la cuestión. Este último pensamiento le hizo recordar una carta que había recibido aquella misma mañana. La sacó de uno de los bolsillos y la releyó saboreando con deleite su contenido. Empezaremos diciendo que era de una duquesa, y que al señor Satterwhite le complacía tener noticias de duquesas. Es verdad que la carta comenzaba solicitando una fuerte suma de dinero como contribución a una obra de caridad y que, de no haber sido por esto, es probable que la duquesa no se hubiese tomado la molestia de escribirle. Pero eran tan agradables los términos en que estaba redactada que el señor Satterwhite juzgó prudente pasar por alto el hecho anterior. Por lo visto ha abandonado usted la Riviera. ¿Cuál es esa isla que merece su atención? ¿Barata? Este año Cannoti ha subido exageradamente los precios y no pienso volver más a la Riviera. Me gustaría probar su isla el año que viene. Si su informe es favorable, aun cuando me horroriza realizar un viaje de 5 días por mar. Cualquier lugar que usted me recomiende será muy confortable, estoy segura. Acabará usted por ser uno de esos hombres que solo viven por su propio mimo y solo piensan en su confort. Solo le salva una cosa a Satterwhite: ese desordenado interés en los asuntos de los demás. Mientras doblaba la carta, en el cerebro del señor Satterwhite se reflejó la clara visión de la duquesa. Sus agradables maneras, su inesperada y alarmante amabilidad, su lengua cáustica, su indomable espíritu. Espíritu. Esto era lo que el mundo necesitaba. Sacó otra carta, sobre la que había un sello alemán, escrita por una joven cantante por quien el señor Satterwhite se había interesado vivamente. Era una carta llena de frases de cariñoso agradecimiento. ¿Cómo podré agradecerle lo que ha hecho usted por mí, señor Satterwhite? Me parece todavía un sueño pensar que dentro de pocos días cantaré Isolda. Era una pena que tuviese que hacer su debut en el papel de Isolda. Olga era una criatura admirable, tenaz y con una hermosa voz, pero carente de temperamento artístico. Empezó a canturrear para sí. No oses mandarle, te ruego lo comprendas, lo mando yo, Isolda. No, decididamente la muchacha no tenía el espíritu, la voluntad indomable que había que expresar en ese final. Ich, Isolde.
De todos modos, estaba contento de haber podido hacer algo por alguien. Esta isla le deprimía. ¿Por qué había abandonado la Riviera que tan bien conocía y donde todos le conocían a él? Aquí nadie se tomaba interés por su presencia. Nadie parecía comprender que allí estaba él, el señor Satterwhite, el amigo de condesas, duquesas, cantantes y escritores. Nadie en la isla tenía la menor importancia social ni artística. La mayor parte de la gente había estado allí 7, 14 o 20 años sin más importancia que la que ellos mismos se concedían. Con un profundo suspiro, el señor Satterwhite se alejó del hotel y se dirigió al desordenado puertecito de la parte baja. El camino bajaba bordeado por espesas bugambillas, un vivo macizo de intenso escarlata que le hacía sentir más viejo y grisáceo que nunca. Me estoy haciendo viejo. Me estoy volviendo cansado y viejo, murmuró. Se sintió aliviado al dejar atrás aquellas bugambillas y entrar en la blanca calle del pueblo que terminaba en el azul del mar. Un perro callejero bostezaba indolentemente acostado al sol en medio del camino. Tras proceder a desperezarse hasta los límites del éxtasis, se sentó y se dedicó a un buen rascado del cuerpo. Después se levantó, se sacudió y miró a su alrededor en busca de cualquier otra cosa buena que la vida pudiera ofrecerle. Había un montón de basura en uno de los lados, y a él se dirigió relamiéndose con anticipada complacencia. Era cierto, no le había engañado su delicado olfato. Un agradable olor a podrido que sobrepasaba todas sus esperanzas. Lo husmeó unos instantes con creciente satisfacción, pero luego, abandonándose a sí mismo, se tumbó de espaldas y se revolcó frenéticamente entre aquellas deliciosas inmundicias. El mundo aquella mañana era un paraíso para los perros. Cansado al fin, se levantó y fue a tenderse de nuevo en medio de la calle. En este momento y sin previa advertencia, un coche destartalado apareció a toda marcha por una de las esquinas. Le pasó por encima de pleno y se alejó sin prestarle la más mínima atención. El perro consiguió ponerse de nuevo de pie. Se quedó unos instantes inmóvil, fijando en el señor Satterwhite una triste mirada llena de un vago reproche, y se derrumbó. El señor Satterwhite se acercó y se inclinó sobre él. Estaba muerto. Continuó su camino pensando en la inconsistencia y crueldad de la vida. Qué expresión de desencanto había en la última mirada de aquel pobre perro que parecía querer decir: «Oh, mundo, mundo maravilloso en quien yo inocentemente confié». El señor Satterwhite siguió andando. Dejó atrás los caminos bordeados de palmeras y las dispersas casitas blancas del pueblo. Pasó de largo la playa de negra lava entre cuyas rugientes olas perdiera años atrás la vida un conocido nadador inglés. Las aguas tranquilas entre rocas donde niños y ancianas retozaban haciéndose la ilusión de que se bañaban. Y subió al fin por la empinada senda que conducía a la cima del acantilado. Al borde mismo había una casa designada con el apropiado nombre de La Paz. Era blanca, con verdes postigos herméticamente cerrados y un tanto descoloridos por la acción del tiempo. Un descuidado pero hermoso jardín y una avenida de cipreses conducía a una especie de plataforma que había junto al borde del acantilado, y desde donde podía contemplarse abajo, muy abajo, el profundo azul del mar. Era este sin duda el lugar de destino del señor Satterwhite. Se había encariñado con la contemplación de los jardines de La Paz, pero jamás había entrado en la villa. La casa siempre parecía estar deshabitada. Manuel, el jardinero español, saludaba a los visitantes y, siempre atento, obsequiaba con un ramo a las señoras y con una simple flor para el ojal a los caballeros, con su morena tez arrugada por las sonrisas. A veces el señor Satterwhite forjaba sus propias historias acerca de la propietaria de la casa. Su favorita era la de que se trataba de una bailarina española, en un tiempo famosa por su gran hermosura, escondida ahí para que el mundo ignorase siempre que había dejado de ser bella. Se la imaginaba saliendo de la casa y paseándose silenciosamente por entre las flores. Estuvo muchas veces tentado de preguntar a Manuel sobre la verdad del caso, pero resistió la tentación. Prefería sus fantasías.
Después de cambiar unas palabras con el jardinero y aceptar complacido el capullo de una rosa de té, el señor Satterwhite se internó por el paseo de cipreses que conducía al mar. Era realmente maravilloso poder contemplarlo sentado en el borde del vacío, con el acantilado a sus pies. Esto le trajo a la memoria los personajes de Tristán e Isolda, el comienzo del tercer acto con Tristán y Curwenal, aquella solitaria espera, la llegada de Isolda desde el mar y la muerte de Tristán entre sus brazos. No, la pequeña Olga jamás podría interpretar el papel de Isolda. La Isolda de Cornualles, la reina henchida de odio y de amor. Se estremeció. Se sentía solo, viejo, aterido. ¿Qué había logrado de su paso por la vida? Nada. Ni siquiera tanto como aquel perro callejero. Hubo un inesperado ruido que le hizo salir de su ensimismamiento. No había oído el rumor de los pasos que se acercaban a lo largo del paseo. Así que la primera noción que tuvo de la presencia de alguien fue una rotunda y significativa expresión inglesa. Maldita sea. Se volvió y se encontró cara a cara con un joven que le miraba con unos ojos en los que se reflejaba la sorpresa y la contrariedad. El señor Satterwhite le reconoció al punto como el viajero que había llegado el día anterior y que le había más o menos entregado. El señor Satterwhite le llamaba joven, pues en realidad lo era si se le comparaba con el grupo de inmortales que se hospedaban en el hotel. Pero indudablemente pasaría de los 40 y no sería tampoco muy arriesgado suponer que andaría rondando el medio siglo. Sin embargo, y a pesar de esto, el calificativo de joven le sentaba de maravilla. El señor Satterwhite solía ser muy certero en estas apreciaciones. Había un no sé qué de falta de madurez en su aspecto. Le ocurría lo que a muchos perros, que siguen dándole impresión de cachorros aún después de su completo desarrollo. El señor Satterwhite pensó: este muchacho no ha llegado a madurar debidamente. Eso es todo. Sin embargo, no había nada de particular en ese hombre Peter Panish. Era delicado en sus modales, casi regordete, con el aspecto de un hombre que no se ha privado jamás de placer o satisfacción material alguno. Ojos castaños, casi arredondos, pelo rubio tirando a gris, un pequeño bigote y cara arrebolada. Lo que intrigaba al señor Satterwhite era la razón que había podido tener para ir a la isla. Podía imaginárselo cazando fieras, jugando al polo, al tenis o al golf, y haciendo la corte a mujeres bonitas. Pero en la isla no había cosa alguna sobre lo que poder disparar, ni juegos con excepción del croquet, y lo más aproximado a una mujer bonita estaba representado por la anciana señorita Baba Kindersley. Había, como es natural, artistas atraídos por la hermosura del paisaje, pero el señor Satterwhite estaba seguro de que nuestro hombre no pertenecía a esta clase, pues llevaba impresas en su rostro las señales inequívocas del filisteo. Mientras barajaba todas estas ideas en su mente, el otro habló, quizá comprendiendo que su corta imprecación pudiese haber sido equívocamente interpretada. «Le ruego me perdone usted», dijo con cierto embarazo. «A decir verdad me ha sorprendido. Jamás imaginé encontrar a persona alguna en este lugar». Su sonrisa desarmaba. Era encantadora, atrayente, amistosa. Verdaderamente es un rincón solitario. Convino el señor Satterwhite mientras le cedía cortésmente parte del espacio del banco. El otro aceptó la muda invitación y se sentó a su lado. «No estoy muy de acuerdo con lo de solitario», dijo. «Siempre parece haber alguien aquí». Había un ligero tinte de resentimiento en su voz que no escapó a la perspicacia del señor Satterwhite. El otro parecía sentir el efluvio de un alma gemela. ¿Por qué esa insistencia en la soledad? ¿Una cita, quizá? No, no era eso. Disimuladamente posó una escrutadora mirada sobre su nuevo compañero. ¿Dónde había visto hacía no mucho aquella particular expresión? Aquella especie de desconcertante resentimiento. ¿Ya ha estado usted aquí con anterioridad?, preguntó el señor Satterwhite, más por decir algo que por otra cosa. «Estuve aquí anoche después de cenar». «¿Ah, sí? Creí que a esa hora la verja estaría cerrada». Hubo una pequeña pausa, pasada la cual y casi sombríamente nuestro hombre añadió: «Salté el muro». El señor Satterwhite le observó desde este momento con mucha atención.
Su mente poseía la rapidez de un sabueso y recordó que su compañero había llegado al hotel solo la tarde anterior. Había tenido mucho tiempo para poder apreciar a la luz del día la belleza de la villa, y hasta aquel momento no había hablado con nadie. Sin embargo, después de anochecer, se había dirigido directamente a La Paz. ¿Por qué? Casi involuntariamente el señor Satterwhite se volvió a contemplar la casa que, como siempre, permanecía tan muda y sin vida, con las puertas y las ventanas cerradas herméticamente. No, la solución del misterio no estaba allí. ¿Y dice usted que encontró a alguien aquí ayer? El otro asintió. Sí, añadió. Probablemente de algún hotel vecino. Llevaba puesto un disfraz. ¿Un disfraz? Sí, algo así como un traje de arlequín. ¿Cómo? La pregunta brotó como un estallido de los labios del señor Satterwhite. Su compañero se volvió y le miró con sorpresa. Supongo que habría un baile de máscaras en alguno de los hoteles. Oh, eso debió ser. Se apresuró a contestar el señor Satterwhite. Claro, claro, claro. Se detuvo sin aliento, luego prosiguió. Debe usted perdonar mi excitación. ¿Sabe usted algo acerca de la catálisis? El joven lo miró con sorpresa. Nunca he oído esa palabra. ¿Qué significa? El señor Satterwhite acotó con seriedad. Una reacción química cuyo éxito depende de la presencia de una cierta sustancia que en sí permanece inalterable. Ah, se limitó a contestar su compañero. Tengo un amigo, su nombre es el señor Quinn, a quien solo puede describírsele en términos catalíticos. Su presencia es signo de que algo va a ocurrir, pues donde él se encuentra extrañas revelaciones salen a la luz y se hacen sorprendentes descubrimientos. Y sin embargo, él mismo no toma parte directa en ello. Tengo la impresión de que fue a mi amigo a quien usted vio anoche aquí. El tipo surgió de repente. Me dio un susto mayúsculo. Un instante antes no estaba y al siguiente estaba. Como si hubiera surgido del mar. El señor Satterwhite dirigió una escrutadora mirada por la pequeña meseta y hacia el fondo del acantilado. Eso es una tontería, claro, dijo el otro. Pero esa fue la sensación que percibí. Y es evidente que aquí ni siquiera hay sitio para una mosca. Añadió asomándose al borde del precipicio. Un corte perfectamente limpio. Un paso hacia adelante y todo se acabaría para siempre. El sitio ideal para un asesinato, comentó el señor Satterwhite en tono jocoso. El otro le miró como si no acabara de comprender sus palabras. Después dijo vagamente: Ah, sí, claro. Siguió sentado con el ceño fruncido, golpeando distraídamente el suelo con la punta del bastón. De pronto, el señor Satterwhite encontró la semejanza que tanto había buscado. Este hombre tenía la misma expresión que mostró el perro después de ser atropellado. Sus ojos y los del joven estaban llenos de la misma pregunta y del mismo reproche patético. Oh, mundo en quien inocentemente confié. ¿Por qué me has hecho esto? Siguió encontrando nuevos puntos de contacto entre ambos. La misma despreocupación, el mismo alegre abandono a los placeres que brinda la vida, la misma ausencia de esfuerzo intelectual. Con lo suficiente para poder vivir holgadamente en cada momento, el mundo parecía un lugar perfecto. Un lugar de delicias carnales, el sol, el cielo, el mar e incluso un discreto montón de basura. ¿Qué sucedió después? Un coche atropelló al perro. ¿Qué habría atropellado a aquel hombre? El motivo de sus divagaciones le interrumpió al llegar a este punto al exclamar más bien para sí que para el señor Satterwhite. Uno se pregunta si acaso vale la pena vivir. Palabras familiares que casi siempre tenían la virtud de traer una sonrisa a los labios del señor Satterwhite, por la inconsciente evidencia del innato egoísmo humano, que insiste en considerar cada manifestación de la vida como un designio expreso para su deleite o su tormento. No contestó y el forastero añadió, acompañando sus palabras con una risita en tono de disculpa. He oído un aforismo que dice que todo hombre debería, al menos, construir una casa, plantar un árbol y tener un hijo. Se detuvo unos instantes y luego añadió: Creo que lo que yo planté un día fue un alcornoque.
El señor Satterwhite se agitó ligeramente. Su curiosidad, aquel interés siempre presente en él por inmiscuirse en los asuntos ajenos, y del que la duquesa le acusara en su carta, se había vuelto a despertar con inusitada agudeza. No era extraño. El señor Satterwhite tenía una faceta acentuadamente femenina en su naturaleza, y era la de saber escuchar tan bien como una mujer, y encontrar siempre el momento de intercalar la frase oportuna. En aquel momento empezó a oír la historia entera. Anthony Cosdom, ese era el nombre del forastero, había tenido una vida muy parecida a como el señor Satterwhite había imaginado. No era un portento como narrador, pero el señor Satterwhite sabía rellenar fácilmente los huecos que pudiese encontrar en su historia. Una existencia corriente, unos ingresos normales, una temporada en el ejército, una gran afición por los deportes, un gran número de amistades, un montón de cosas agradables de las que disfrutar y suficientes mujeres. La clase de vida que en general hace inhibir el pensamiento y lo sustituye por sensaciones. Hablando francamente, una vida completamente animal. Pero hay cosas infinitamente peores que las que acabo de oír. Pensó el señor Satterwhite desde lo más profundo del pozo de su experiencia. Ya lo creo que las hay. Para Anthony Cosdon, al parecer, el mundo había sido un excelente lugar. Se había quejado alguna vez porque todo el mundo lo hacía, pero nunca en serio. Y de repente aquello. Finalmente había llegado al punto crucial, aunque vaga e incoherentemente. No se había dado cuenta de ello. Habló con su médico y este persuadió de que debía consultar el caso con uno de los especialistas de Harley Street. Después, la increíble verdad. Habían intentado en vano ocultársela. Le hablaron de cuidados especiales, de la necesidad de llevar una vida tranquila, pero no pudieron ocultar la evidencia, que le dejó ligeramente anonadado. Le daban 6 meses. Eso era todo lo que le daban. 6 meses. Volvió hacia el señor Satterwhite sus confusos ojos castaños. Había que admitir que el golpe era rudo, de los que le dejaban a uno sin saber qué hacer. El señor Satterwhite asintió con un movimiento grave y comprensivo. Era difícil resolverlo todo en tan corto tiempo, pero siguió explicando a Anthony Cosdon. ¿Qué hacer con el tiempo? Con la condenada espera hasta el final. No sentía síntoma alarmante alguno, aunque el especialista auguró que no tardarían en presentarse. Le parecía un sarcasmo tener que enfrentarse con la muerte en el momento en que menos lo deseaba. Lo mejor sería, pensó, continuar viviendo como hasta aquel momento, pero algo no había funcionado. Aquí el señor Satterwhite le interrumpió para preguntarle con toda la discreción posible si no había mezclado en todo aquello el nombre de alguna mujer. Aparentemente no la había. Las había, por supuesto, pero no al menos de aquel tipo. Su círculo de amistades era de un tipo muy alegre. No había querido hacer ante ellos el papel de un cadáver viviente. No deseaba que se convirtieran en un séquito fúnebre. Hubiera sido embarazoso para todo el mundo. Por eso decidió marcharse solo al extranjero. ¿Y vino usted a estas islas? ¿Se puede saber por qué ha venido? El señor Satterwhite iba a la caza de algo. Algo delicado e intangible que flotaba dentro de todo aquel intrincado misterio. Algo que intentaba eludirle, pero que estaba seguro de que se encontraba allí. ¿Había estado aquí antes, quizá? Añadió. Sí. Admitió casi involuntariamente. Hace años, siendo todavía muy joven. Y de repente, casi inconscientemente, dirigió una mirada por encima del hombro en dirección a la casa. Recuerdo este lugar. Continuó y añadió mirando en dirección al mar. La antesala de la eternidad. Y esa es la razón por la que vino aquí ayer noche, dijo el señor Satterwhite con calma. Anthony Cosdon le lanzó una mirada desmayada. Oh, no, en realidad, protestó. Anoche encontró usted a alguien aquí. Y esta tarde me encuentra usted a mí. Son ya 2 las veces que su vida ha sido salvada. Puede usted decirlo así, pero que me condene si no es mi vida. Tengo derecho a hacer con ella lo que me venga en gana. Eso es pura palabrería, contestó el señor Satterwhite en tono átono. Claro que comprendo su punto de vista, admitió generosamente Anthony Cosdon. Trata usted de disuadirme, como yo mismo lo haría con un amigo.
aun estando convencido de que tuviera una poderosa razón. Y usted sabe que yo la tengo. Un final rápido es más sensato que una agonía prolongada, que solo causa trastornos, gastos y pesadumbres a los demás. Al fin y al cabo, no hay nadie en el mundo que me pertenezca. ¿Y si lo hubiese? Interpuso vivamente el señor Satterthwaite. Coston aspiró el aire con fuerza. No lo sé, pero aun en este caso, sería lo mejor. De cualquier modo no tengo... Se detuvo bruscamente. El señor Satterthwaite le observó con curiosidad. Con su incurable romanticismo, le sugirió que en algún rincón de su corazón había una mujer. Pero Coston lo negó. No tenía motivo alguno de queja, decía. En general había tenido una buena vida. Era una pena tenerla que abandonar tan pronto, eso era todo. Pero de todos modos, había tenido cuanto pudiera desear. Con excepción de un hijo. Le habría gustado enormemente tener un hijo. Alguien que hubiese sido como una prolongación de sí mismo. Fuera de esto, insistió, había tenido una buena vida. La paciencia del señor Satterthwaite se agotó en ese instante. Nadie, señaló, que estuviese todavía en estado larvario, podía presumir de conocer nada de la vida, ya que las palabras estando larvario no parecieron tener sentido para Coston. Procuró explicar su significado con mayor claridad. Usted aún no ha empezado a vivir. Está todavía empezando. Mire usted mis cabellos, son grises ya. Tengo 40 años y... El señor Satterthwaite le interrumpió. ¿Y eso qué tiene que ver? La vida se compone de un cúmulo de experiencias físicas y mentales. Yo, por ejemplo, he cumplido los 69 años. Y tengo en realidad esa edad. He conocido directamente o de segunda mano casi todas las experiencias que la vida puede ofrecer. Usted es como un hombre que quisiera explicar las estaciones del año sin haber visto más que la nieve y el hielo. La languidez de los días estivales, la caída de las hojas en otoño, le serían completamente desconocidas. Y ni siquiera sabría de su existencia. ¿Y va usted a renunciar voluntariamente a la oportunidad de conocerlas? Parece olvidar, dijo Coston con osquedad, que solo me quedan 6 meses de vida. El tiempo, como todas las cosas, es relativo, insistió el señor Satterthwaite. ¿Quién le dice que esos 6 meses no van a ser los más largos y de más variada experiencia de toda su vida? Coston le miró muy poco convencido. En mi lugar, dijo, usted haría lo mismo. El señor Satterthwaite meneó la cabeza. No, añadió con sencillez. En primer lugar, porque dudo que tuviese el valor. Hace falta coraje para llevar a cabo un acto como ese. Y yo no soy en absoluto un individuo valiente. Y en segundo lugar... ¿Sí? Porque siempre tengo curiosidad por saber lo que nos traerá el mañana. Coston se levantó y soltó una carcajada. Bien, tengo que reconocer que ha sido usted muy amable al escucharme. Apenas entiendo muy bien por qué, pero de todos modos así ha sido. He hablado demasiado, olvídelo. ¿Y mañana cuando se hable de un accidente tendré que dejar las cosas tal cual están? ¿No podré hacer ninguna sugerencia de un suicidio? Eso dependerá de usted. Me complace que comprenda una cosa. Que usted no puede impedírmelo. Mi querido joven, dijo el señor Satterthwaite con placidez. No puedo andar pegado a usted como la proverbial lapa. Tarde o temprano acabará por darme el esquinazo y consumar su propósito. Pero tengo la satisfacción de haberlo frustrado al menos por hoy. Pero no le creo capaz de suicidarse dejándome con el posible cargo de que fui yo quien en realidad lo empujó al abismo. Tiene usted razón, dijo Coston. ¿Y si insiste en quedarse aquí? Así es, contestó el señor Satterthwaite con firmeza. Coston lanzó una humorística carcajada. En ese caso tendré que posponer mi plan hasta encontrar una ocasión más propicia. Me vuelvo al hotel. Quizá le veré más tarde. El señor Satterthwaite se quedó solo sumido en la contemplación del ancho mar. Y ahora se preguntó a sí mismo, ¿cuál habrá de ser el próximo paso? Ha de haber alguno, me pregunto. Se levantó. Permaneció unos instantes en pie junto al borde del acantilado, contemplando las aguas que danzaban a sus pies. No encontrando en ellas inspiración alguna,
Se volvió lentamente por el largo paseo de cipreses en dirección al tranquilo jardín. Se quedó contemplando la silenciosa casa y, como siempre, le vino a la memoria la incógnita de la persona que un día la ocupará y de las escenas que hubiesen podido ocurrir entre sus plácidos muros. Llevado por un súbito impulso, remontó los pocos y desvencijados escalones de piedra que le separaban de una de las ventanas y oprimió una mano contra los deslustrados postigos verdes. Con gran sorpresa vio que estos se entreabrían a su presión. Se detuvo unos instantes como indeciso, pero al fin se decidió y los abrió de par en par. Un instante después retrocedió con una exclamación de disgusto. Tras el marco había una figura de mujer que se le quedó mirando de hito en hito. Vestía de luto y tocaba su cabeza con una negra mantilla de encaje. El señor Satterwhite trató apresuradamente de excusarse empleando una mezcolanza de italiano y alemán que en su atolondramiento consideró como más próximas al español. Trató de explicarle que estaba desolado y avergonzado y pidió que la señora le perdonase. Retrocedió apresuradamente sin que la mujer hubiera dicho ni una palabra. Se hallaba ya a mitad de camino de la verja cuando hirieron sus oídos dos palabras que resonaron secas como el restallido de un látigo. «Vuelva aquí». Era la orden concisa y clara, como la que pudiera haber sido dirigida a un perro. Pero con tal acento de autoridad que el señor Satterwhite se volvió rápidamente y se acercó al trote a la ventana antes de que se le ocurriera sentir el menor resentimiento. Obedeció como un perro. La mujer seguía inmóvil en el centro del marco. Al llegar frente a ella, ésta le inspeccionó detenidamente de pies a cabeza. «¿Usted es inglés?», dijo. «Me lo figuré». El señor Satterwhite intentó iniciar una segunda tanda de excusas. «Si me hubiese imaginado por un momento que usted pudiese ser inglesa», acertó a decir. «Me hubiese expresado mejor. Le presento mis más sinceras disculpas por haber abierto los postigos. Nada puedo alegar a mi favor, sino que me guió la curiosidad, el afán de conocer lo que esta encantadora casa pudiese encerrar». Ella se rió. Su risa era fresca y rica en matices. «Si desea realmente verla», añadió, «creo que lo mejor será que entre». Se apartó y el señor Satterwhite penetró en el recinto, presa de una viva emoción. El interior estaba oscuro por hallarse cerrados los postigos de las demás ventanas, pero pudo ver un mobiliario escaso y viejo, y una espesa capa de polvo por todas partes. «Aquí no», dijo. «Jamás utilizo esta parte del edificio. Jamás utilizo esta parte del edificio». Ella le precedió y él la siguió a través de largos pasillos a una espaciosa habitación del lado opuesto de la casa. Aquí las ventanas daban al mar, y el sol inundaba la estancia. Sus muebles, al igual que los que había en la entrada, eran pobres pero limpios. Unas gruesas, si bien un tanto deterioradas alfombras, mostraban restos de un pasado esplendor. Había también un biombo de cuero español y gran profusión de macetas y flores. «Tomará usted el té conmigo», dijo como para reafirmar la sinceridad de su acogida. «Es un té excelente y está hecho además a la inglesa con agua hirviendo». Salió un instante a la puerta y dio unas cuantas órdenes en español. Después volvió y se sentó en un sofá frente a su invitado. Por primera vez, el señor Satterwhite pudo fijarse en su apariencia. La primera impresión que recibió fue la de sentirse más arrugado y viejo que nunca ante el contraste con aquella vigorosa personalidad. Era una mujer alta, bronceada por el sol, atractiva aunque ya no joven, y su presencia iluminaba el lugar con un brillo que desaparecía al ausentarse, y de aquella emanaba una curiosa calidez y viveza que en aquellos momentos empezaba a embargar al señor Satterwhite, que se reanimaba por momentos con la fruición del que extiende sus manos ateridas ante un confortante fuego. Y pensó, «Tiene tanta vitalidad que todavía le sobra para repartirla sobre los demás». Recordó el acento autoritario de su voz al obligarle a detenerse en el jardín, y, por un instante, deseó que ojalá su protegida Olga poseyera algo de aquella fuerza. ¡Qué Isolda sería! Sin embargo, seguro que aquella mujer no estaba dotada de la más mínima voz para cantar. La vida reparte sus dones de forma bien equivocada.
De todos modos, se sentía en aquellos momentos un tanto acobardado. No le gustaban las mujeres dominantes. No le gustaban las mujeres dominantes. Ella, por otra parte, le observaba con la barbilla apoyada en la palma de una de sus manos. Al fin hizo un gesto como de haber llegado a una determinación. «Me alegro de que haya usted venido», dijo. «Necesitaba desesperadamente a alguien con quien hablar esta tarde. Y a usted creo que le gusta la idea también». «No la comprendo». «Me refiero a que la gente le hable de cosas. Ya sabe lo que quiero decir. ¿Por qué negarlo?» «Pues bien, sí, es posible». Sin tener en cuenta lo que el señor Satterwhite hubiese querido decir, ella prosiguió. «Se le puede contar a usted cualquier cosa, porque tiene usted alma femenina. Sabe cómo sentimos, cómo pensamos y las extravagancias que somos capaces de cometer las mujeres». Calló de pronto. El té fue servido por una sonriente y corpulenta criada española. Era un delicioso té. De China, sin duda. El señor Satterwhite lo saboreó con deleite. «¿Vive usted aquí?», preguntó por decir algo. «Sí». «Pero no por completo. La casa está generalmente cerrada, ¿no es así?». «Eso es por lo menos lo que he oído decir. Paso aquí una gran parte de mi tiempo. Más de lo que muchos se figuran. Solo uso estas habitaciones». «¿Y hace mucho que ocupa la casa?». «La casa ha sido de mi propiedad estos últimos 22 años. Y viví además otro año en ella antes de adquirirla». El señor Satterwhite comentó tontamente, o al menos así se lo pareció. «Un largo tiempo». ¿El año o los 20 años? El interés del señor Satterwhite se acrecentó. Contestó con gravedad. «Eso depende». Ella asintió. «Usted lo ha dicho, depende. Son dos períodos distintos y nada tienen que ver el uno con el otro. ¿Cuál de ellos es el largo y cuál el corto? Ni yo misma podría decírselo en este momento». Permaneció unos instantes pensativa. Luego añadió con una breve sonrisa. «Hace tanto tiempo que no hablo con nadie. Tanto tiempo. No pretendo disculparme. Usted se acercó a mis postigos y los abrió con el afán de curiosear. Es lo que siempre hace, ¿no es así? Apartar el postigo y mirar por la ventana la vida real de la gente, si se lo permiten. A veces no le dejan. Debe de ser difícil intentar ocultarle nada a usted. Se pondría usted a pensar, y acabaría por dar con la verdad». El señor Satterwhite sintió un peculiar impulso de mostrarse sincero. «Tengo 69 años», dijo, «y todo cuanto sé de la vida lo debo a experiencias ajenas. A veces me resulta muy amargo y, sin embargo, gracias a eso, he aprendido mucho». Ella asintió pensativamente. «Lo sé, la vida es muy peculiar. No puedo ni siquiera imaginarme lo que debe uno sentir cuando se es un mero espectador». Su tono era de extrañeza. El señor Satterwhite sonrió. «No, no puede usted imaginárselo. Su puesto está en el centro de la escena, y su papel ha de ser siempre el de una prima donna». Curiosa comparación. Pero no por eso menos cierta. A usted han debido ocurrirle muchas cosas en la vida y posiblemente continúan ocurriéndole. Alguna de ellas me parece algo trágica. ¿Me equivoco?» La dama entornó los párpados y miró con fijeza al señor Satterwhite. «Si permanece usted aquí el tiempo suficiente», dijo, «alguien le hablará del nadador inglés que se ahogó al pie de esas rocas. Le dirán lo joven, fornido y atractivo que era. Y le dirán también que su joven esposa presenció su agonía asomada todo el tiempo al borde del acantilado. Sí, he oído ya toda esa historia. Ese hombre era mi marido. Esta era su villa. Me trajo aquí cuando apenas contaba yo 18 años. Y un año después murió arrastrado por las olas hacia las rocas, destrozado hasta morir». El señor Satterwhite no pudo reprimir una dolorosa exclamación. Ella se inclinó hacia adelante y continuó mirándolo con ojos que brillaban como ascuas. «Usted me habló hace un momento de tragedias. ¿Concibe usted alguna más horrible que esto? La de una joven esposa, casada solo un año antes, que ha de asistir impotente a la lucha por su vida del hombre que ama y perderlo de un modo horrible». «Terrible».
dijo el señor Satterwhite vivamente emocionado. No creo que pueda concebirse nada más espantoso. De repente ella soltó la carcajada con la cabeza echada hacia atrás. «Pues está usted equivocado», exclamó. «Hay todavía una cosa más terrible, mucho más terrible. Y es esa misma joven esposa que desea con fervor que su marido no salga con vida del mar». «Pero Dios mío», exclamó el señor Satterwhite. «Supongo que no querrá usted decir...» «Sí, lo digo. Eso fue lo que ocurrió en realidad. Me arrodillé allí al borde del acantilado y recé. Los criados españoles creían que rezaba por su salvación, pero no fue así. Rezaba para que Dios acudiese en mi ayuda. Una y otra vez brotaba de mis labios la misma súplica. Dios mío, no permitas que desee su muerte. Dios mío, no permitas que desee su muerte. Pero era en vano. Continuaba deseándola, hasta que al fin mi deseo se convirtió en realidad. Guardó silencio durante 1 o 2 minutos y después prosiguió muy suavemente, en un cambio radical del tono de voz. «Es terrible, ¿no es verdad? Es de esas cosas que no pueden olvidarse jamás. Fui terriblemente feliz cuando supe que había muerto y que no volvería ya nunca más a atormentarme». «Hija mía», exclamó emocionado el señor Satterwhite. «Era demasiado joven para que me ocurriera una cosa así. Son experiencias propias para una gente madura que está en edad de poder resistir los accesos de bestialidad». Nadie conocía su verdadero carácter. Yo misma le creí un perfecto caballero el día que le conocí y me sentí orgullosa y feliz cuando pidió mi mano. Pero las cosas no tardaron en estropearse. Yo era el blanco de su irritación. Nada de lo que hacía le complacía, aunque me esforzara al máximo. Después empezó a herirme y especialmente a aterrorizarme. Esto era lo que más le divertía. Utilizaba toda clase de medios, cosas espantosas. No es preciso que se las explique. Ahora creo que debía estar loco. Yo estaba sola aquí, en su poder, y la crueldad se convirtió en su entretenimiento favorito. Sus ojos se ensombrecieron y su voz se tornó ronca. Lo peor fue lo de mi bebé. Iba a tener un bebé que, por culpa de algunas cosas que me hacía, nació muerto. Pobre hijo mío. Por poco no le seguí yo también. Ojalá hubiera sido así. El señor Satterwhite intentó hablar, pero solo salieron de su boca unos sonidos inarticulados. Después llegó mi liberación en la forma que ya le he relatado. Algunas jóvenes que se hospedaban en el hotel picaron su amor propio. Así fue como ocurrió. Todos los españoles le dijeron que era una locura intentar desafiar el mar en aquel punto. Pero su vanidad pudo más que él. Quería lucirse. Y yo le vi ahogarse. Y me alegré. Creo que fue Dios quien me permitió que las cosas sucediesen de ese modo. El señor Satterwhite extendió una de sus apergaminadas manos, que ella estrechó con efusión casi infantil. La madurez parecía haber desaparecido de su rostro, y sus facciones adquirieron unos instantes la tersura de la juventud. Adivinó cómo debió haber sido a los 19 años. Al principio creí que todo aquello había sido un sueño. La casa era mía y podía vivir en ella sin temor a que nadie volviera a hacerme daño. Yo era huérfana, sin parientes cercanos de ninguna clase, y nadie, por lo tanto, se interesaría en saber qué había sido de mí. Esto simplificaba las cosas. Seguí viviendo aquí, en esta villa, y me pareció el paraíso. Nunca fui tan feliz como entonces, ni volveré a serlo. Despertarme solo para ver que no pasaba nada, sin dolor, sin terrores, sin la angustia de lo que podía ocurrirme a continuación. Sí, aquello era el paraíso. ¿Y después? Supongo que es condición de los humanos no estar nunca satisfechos con lo que tenemos. Al principio bastó la libertad. Después, bueno, empecé a encontrarme sola. Volví a pensar en la muerte de mi bebé. Si por lo menos tuviera a mi hijo. Pensé. Lo necesitaba. No solo como hijo, sino como algo con que entretenerme. Suena un poco infantil, ¿verdad? Pero era así. Lo comprendo. Asintió gravemente el señor Satterwhite. Es difícil explicar lo que vino después. Admitamos simplemente que sucedió porque tenía que suceder. Un joven inglés estaba hospedado en el hotel.
Un día por equivocación entró en el jardín. Yo vestía un traje típico del país y me tomó por una española. Me hizo gracia la equivocación y continué la farsa. Su español era muy malo, pero conseguía hacerse entender. Le dije que la villa pertenecía a una señora inglesa que se encontraba de viaje, y que era ella quien me había enseñado el poco inglés que sabía. Lo hablé mal a propósito. Fue tan divertido todo aquello. Empezó a cortejarme y convinimos en hacernos la ilusión de que la casa era nuestro hogar, que acabábamos de casarnos y pensábamos quedarnos a vivir en ella. Le sugerí que probáramos a entrar por una ventana con postigos. Precisamente la que usted escogió esta tarde. Estaba abierta. Entramos en una habitación un tanto descuidada y cubierta de polvo. Nos dejamos llevar por el incidente de la aventura. Fue excitante y maravilloso. Hacíamos ver que era nuestra casa. De pronto se detuvo y dirigió una suplicante mirada al señor Satterthwaite. Todo aquello era tan encantador, como un cuento de hadas. Y lo curioso del caso para mí es que nada de aquello era verdad. No era real. El señor Satterthwaite asintió. La veía quizá con más claridad que ella se viera a sí misma. Una pobre muchacha sola, llena de miedo, convencida de que nada malo iba a ocurrirle por tratarse de algo que no era real. Era un hombre como tantos que iba en busca, sin duda, de una aventura, pero dulce y apasionado al propio tiempo. Seguimos la comedia. Volvió a mirar fijamente al señor Satterthwaite. ¿Comprende usted bien lo que quiero decir? Seguimos aparentando que... Hizo una nueva pausa. A la mañana siguiente volvió a la villa. Le vi a través de las persianas de mi cuarto. No se imaginaba ni siquiera que yo pudiese estar dentro. Seguía creyéndome una sencilla muchacha española del campo, y no cesaba de mirar a su alrededor como buscando a alguien. Me había podido volver a verme y yo le había dicho que sí, pero en realidad no era sincera. Siguió paseándose por el jardín con aire preocupado. Creo que pensaba en mí. Era agradable que alguien se preocupara por mí. Era muy simpático. Volvió a detenerse. Al día siguiente abandonó el pueblo y nunca más he vuelto a saber de él. Mi hijo nació 9 meses después y mi felicidad entonces llegó a ser completa. Ser madre sin complicaciones y sin nadie a mi lado que pudiese herirme o hacerme sentir miserable. Me hubiese gustado conocer su nombre de pila. Se lo habría puesto al niño. Parecía ingratitud no hacerlo así. Me había dado lo que yo más ansiaba en el mundo y ni siquiera llegaría a enterarse de su existencia. Me consolaba, sin embargo, la idea de que él no lo vería de ese modo y que saberlo solo le preocuparía y molestaría. Yo no debía haber sido más que un mero pasatiempo para él. ¿Y el niño?, preguntó el señor Satterthwaite. Una maravilla. Le puse el nombre de John. Ojalá pudiera verlo usted. Tiene 20 años y estudia la carrera de ingeniero de minas. Ha sido para su madre el mejor hijo y el más amoroso que pueda usted concebir. Tuve que decirle que su padre había muerto antes de su nacimiento. El señor Satterthwaite se quedó contemplándola. Una curiosa historia, pero incompleta. Faltaba algo, algo que indudablemente ella no había querido decir. 20 años son muchos años, dijo reflexivamente. ¿No ha acariciado usted nunca la idea de volverse a casar? Como contestación hizo un gesto negativo con la cabeza. Un vivo rubor se extendió lentamente por sus broncíneas mejillas. ¿Le bastó el consuelo del niño durante todo ese tiempo? Ella se le quedó mirando. Sus ojos parecían haber dulcificado su expresión. Suelen suceder cosas tan raras, murmuró. Tan raras que difícilmente llegaría usted a creerlas. Por más que... ¿quién sabe? Yo no amaba al padre de John. Al menos en aquel entonces. No sabía en realidad qué era el amor. Así es que creí que el niño se parecería a mí. Pero me engañé. Podría muy bien haber pasado por el hijo de cualquier otra. En cambio es igual que su padre. No se parece a nadie más que a su padre. Tanto es así que creo que a través del hijo aprendí a conocer a aquel hombre. Hoy le quiero. Es más, le querré siempre. Usted podría decir que es mi imaginación, que me he fabricado un ideal, pero no es así. Amo al hombre real, su verdadera humanidad. Le reconocería al instante si le volviese a ver mañana, aunque hayan pasado 20 años desde que nos vimos. Amarle me ha transformado en una mujer.
Le quiero con el amor que una mujer pueda llegar a sentir por un hombre. He vivido queriéndole durante 20 años y moriré queriéndole. Se detuvo de súbito y se volvió, mirando retadoramente a su interlocutor. ¿Cree usted acaso que estoy loca por decir estas cosas extrañas? Por Dios, hija mía, exclamó cariñosamente el señor Satterwhite, apoderándose de nuevo de una de sus manos. ¿Usted me comprende? Del todo, pero hay algo más, ¿verdad? Algo que aún no me ha dicho. Sí, hay algo más. Ha sido usted astuto en adivinarlo. No me engañé al figurarme que era usted uno de esos hombres a quienes difícilmente se les puede ocultar nada. Pero no se lo digo y la razón es solo que es mejor para usted que no lo sepa. Al decirlo, sostuvo serenamente la mirada que el señor Satterwhite le dirigió. Este se dijo para sí. Esta es la prueba. La clave del enigma está en mi mano y solo a mí me corresponde la tarea de descifrarlo. Si uso bien la lógica, no tardaré en conocerlo. Hubo un silencio que el señor Satterwhite rompió, hablando con lentitud. Algo va mal. Vio un ligero estremecimiento en los párpados de ella, que le dio a entender que se encontraba sobre la verdadera pista. Algo va mal, volvió a repetir. Algo ha debido ocurrir de repente después de estos años. Sintió como si caminase a tientas por los oscuros rincones de aquel corazón, donde yacía enterrado el secreto que vanamente trataba de ocultar. El muchacho. Es algo relacionado con él. Usted no se preocuparía por ninguna otra cosa. Oyó el leve suspiro que se escapó de su pecho, revelándole que había acertado. Era cruel lo que hacía, pero absolutamente necesario. La lucha entre dos voluntades. Ella tenía un carácter dominante y despiadado, pero él también lo tenía. Y él contaba con la certeza inspirada por el cielo de estar haciendo lo que debía. Sentía en aquel momento un olímpico desdén por aquellos cuya única misión consistía en la vulgaridad de descifrar los detalles de un crimen normal. Esta habilidad detectivesca de su mente, este continuo recopilar datos, este sondeo constante de la verdad, ese regocijo que conduce a la meta deseada. Su misma obstinación en ocultarle la verdad le sería de ayuda. Sintió cómo se erguía desafiante a medida que se acercaba más y más a la solución del enigma. Dice usted que es mejor que yo no lo sepa. ¿Mejor para mí? Me sorprende. No es usted una mujer que acostumbre a guardar grandes consideraciones a los demás, ni de las que vacilan en poner a un extraño en un grave aprieto. Es más que eso, ¿verdad? De contarme la verdad, me convertiría usted en su cómplice antes de consumar el hecho. Eso suena a algo así como un crimen. Fantástico. No puedo asociar un crimen con usted. Un crimen de especie única. Un crimen contra su propia persona. Instintivamente ella bajó los ojos y el señor Satterwhite se inclinó hacia ella y la cogió por las muñecas. Entonces es eso. ¿Está usted pensando en quitarse la vida? Ella lanzó un leve grito. ¿Cómo lo sabe usted? ¿Por qué? Pregunto yo. No me dirá que está cansada de la vida, pues jamás vi una mujer menos cansada y tan radiantemente viva como usted. Ella se levantó y se dirigió a la ventana, echando hacia atrás con un brusco gesto de cabeza una rebelde guedeja que le caía sobre la frente. Puesto que ha logrado usted adivinar tanto, creo innecesario seguir guardando el secreto. Mi equivocación fue haberle dejado entrar esta tarde. Debí suponerme que acabaría usted por saber demasiado. Es de esa especie de personas. Tenía usted razón en la causa. Es por mi hijo. Él no sabe nada. Pero la última vez que estuvo en casa habló fingida y trágicamente de lo ocurrido a un amigo suyo, y sus palabras me revelaron su modo de pensar. Si algún día llegara a enterarse de que es un hijo ilegítimo, se le rompería el corazón. Es orgulloso, tremendamente orgulloso. Me he enterado además de que hay una muchacha de por medio. Me ha anunciado su vuelta para pronto y desea saber más detalles acerca de su padre. ¿Cómo entrar en cierta clase de detalles? Los padres de la chica naturalmente desean informarse. Cuando descubra la verdad, romperá con ella y su vida se arruinará. Ya sé lo que dirá usted, que sería un loco y un testarudo si se tomase las cosas así. Es cierto, pero ¿qué se adelanta con saber cómo debería ser? Lo único que sé es que es como es, y que el conocimiento de la verdad destrozará su corazón. Pero si antes de su llegada ocurriese un accidente,
quizá todo se disolvería con el llanto por mi recuerdo. Rebuscaría en los papeles y al no encontrar nada de ello se limitaría a sentirse un tanto molesto contra mí por haberle contado tan poco, pero jamás sospecharía la verdad. Es la mejor solución. Como todas las cosas, la felicidad tiene su precio. Yo he sido tan feliz, enormemente feliz, y el precio a pagar será muy pequeño, y quizá unos breves momentos de angustia. Pero, querida mía, no discuta, dijo volviéndose repentinamente contra él. No acepto argumentos convencionales. Mi vida es mía. Hasta hoy la conservé, por John. Ya no la necesita. Quiere una compañera y en ella encontrará sus afectos cuando yo ya no me encuentre aquí. Mi vida es inútil, pero mi muerte será de provecho para él. Me asiste, pues, el derecho de hacer de mi vida lo que mejor me plazca. ¿Está usted segura? La gravedad con que el señor Satterwhite pronunció estas palabras la sorprendió y contestó: Mi vida es ya del todo inútil y nadie como yo para juzgar este asunto. Él volvió a interrumpirla. No necesariamente. ¿Qué quiere usted decir? Escuche, le expondré un caso. Un hombre llega a cierto lugar, digamos que a cometer un suicidio, pero da la casualidad de que allí encuentra a otro hombre, y en vista del contratiempo decide renunciar de momento a sus planes y volver a la vida. El segundo hombre ha salvado la vida del primero, no porque le fuera necesaria su presencia, ni porque ocupase un lugar prominente en su vida, sino meramente por el hecho físico de haberse encontrado en un determinado lugar y a una hora también determinada. Usted se quita hoy la vida y quizá 5, 6 o 7 años después, otra persona la perderá o caminará hacia el desastre por la misma razón de no haberse encontrado usted allí. Pudiera tratarse de un caballo desbocado que se desvía bruscamente ante su presencia, evitando así que caiga sobre un pobre niño que juega inadvertidamente junto a la acera. ¿Quién puede afirmar que aquel niño no podría haberse convertido en un gran músico o en el descubridor de la vacuna contra el cáncer? O algo menos melodramático, podría convertirse en una persona feliz y normal. Ella le miró con fijeza. Es usted un hombre extraño. Dice usted cosas en las que jamás se me ocurrió pensar. Dice usted que su vida es suya, prosiguió el señor Satterwhite. Pero ¿os haría ignorar la posibilidad de que estuviese usted tomando parte en un gigantesco drama dirigido por el dedo de la providencia? Quizá el papel que a usted le corresponde desempeñar no sea hasta el final de la obra. Un papel poco importante, solo de figurante. Pero de lo acertado y oportuno de su intervención pudiese depender el éxito o el fracaso de otro actor. El edificio entero de la vida es un auténtico entramado. Usted, individualmente hablando, puede no significar nada para nadie en el mundo, pero usted, como persona presente en un determinado lugar, puede ser de importancia inimaginable. Ella se sentó sin dejar de mirarle. ¿Qué quiere usted que haga?, dijo con sencillez. El momento del triunfo había llegado para el señor Satterwhite. Procedió a dar órdenes. Quiero que al menos me prometa una cosa: que no tomará usted ninguna determinación al menos durante un plazo de 24 horas. Permaneció en silencio unos momentos y al fin contestó: Se lo prometo. Deseo además pedirle un favor. Usted dirá. Deje usted descorrido el pestillo de la ventana por la que he entrado y monte usted guardia en ella esta noche. Lo miró sorprendida, pero asintió. ¿Y ahora?, dijo el señor Satterwhite, consciente de que no tardaría en ocurrir. Creo que debo marcharme. Dios la bendiga, querida mía. Se retiró con cierto embarazo. La fornida sirvienta española le salió al encuentro en el pasillo y le abrió una puerta lateral después de mirarle con curiosidad todo el rato. Era ya casi de noche cuando llegó al hotel. Sentada en la terraza había una solitaria figura. Hacia ella se encaminó. Estaba excitado y con el corazón que parecía saltársele del pecho. Tenía el convencimiento de que la solución de la partida estaba ahora en sus manos. Un movimiento en falso y... Trató, sin embargo, de ocultar su emoción y hacerse el encontradizo con Anthony Cosdon. «Hermosa noche», observó. Llegué a perder la noción del tiempo sentado junto al acantilado. ¿Ha estado usted todo este tiempo allí? El señor Satterwhite hizo un gesto afirmativo. La puerta giratoria se abrió para dar paso a alguien,
y un haz de luz alumbró las facciones de Cosdom, iluminando claramente las huellas de su mudo sufrimiento y su angustiosa espera. El señor Satterwhite pensó para sí. Sufre más de lo que yo hubiera sufrido en su caso. Lo que puede la imaginación, la conjetura y la especulación. No es difícil, si se quiere, poner coto a la expansión del dolor. Pero el sufrimiento ciego e instintivo de un animal debe ser algo terrible. Cosdon habló súbitamente con voz ronca. Voy a dar un paseo después de cenar. Usted sabe lo que quiero decir. A la tercera va la vencida. Por lo que usted más quiera, no vuelva a inmiscuirse en mis asuntos. Yo sé que lo hace usted con la mejor intención, pero créame, es completamente inútil todo cuanto intente hacer. El señor Satterwhite se irguió como si intentara desperezarse. No acostumbro a meterme donde no me llaman, dijo como queriendo quitarle importancia a lo que en realidad era en aquellos momentos la única finalidad de su existencia. Sé lo que piensa usted. Intentó proseguir, pero fue interrumpido de nuevo por el señor Satterwhite. Siento mucho no poder participar de su opinión, dijo. Nadie puede saber lo que la otra persona piensa. Quizá puedan imaginárselo, pero la mayoría de las veces se equivocarán. Quizá sea como usted dice. Hubo de admitir Cosdon, aún persistiendo en la duda. El pensamiento es privativo de uno solo. Continuó su compañero. Nadie puede tampoco alterar ni influir en el uso que pueda usted hacer de él. Y hablando ahora de cosas más agradables, de esa vieja villa, pongo por caso. Tiene un encanto peculiar. Tan solitaria, tan apartada del mundo, guardando solo Dios sabe qué impenetrable misterio. No pude contener un irresistible impulso. Intenté abrir uno de sus postigos. ¿Ah, sí? Dijo Cosdon volviendo súbitamente la cabeza. Estaría cerrada, como es natural. No, contestó el señor Satterwhite con intención. No es curioso, estaba abierta. Y añadió misteriosamente como remachando el clavo, la tercera ventana empezando por el final. ¿Cómo? Estalló más que dijo Cosdon. Esa fue precisamente... No terminó la frase, pero el señor Satterwhite había visto la luz que flameó un instante en sus pupilas y se levantó satisfecho. Quedaba todavía un asomo de duda y ansiedad en su interior. Empleando su favorita metáfora teatral, confiaba en haber recitado sus líneas correctamente. Eran unas líneas de importancia capital, pero al reflexionar de nuevo, su apreciación artística quedó satisfecha. A su paso en dirección al acantilado, Cosdon no podría resistir la tentación de abrir aquella ventana. No estaba en la naturaleza humana resistir semejante tentación. El imborrable recuerdo de algo que hizo palpitar su corazón 20 años atrás le hizo volver al mismo lugar. Ese mismo recuerdo le impulsaría a acercarse a la ventana. Después... Lo sabré mañana por la mañana, dijo el señor Satterwhite, dirigiéndose, como tenía por costumbre, a cambiarse para la cena. Debían de ser ya las 10 de la mañana cuando el señor Satterwhite entró de nuevo en el Jardín de la Paz. Manuel le recibió con su acostumbrada sonrisa, su ceremonioso buenos días y su consabido capullo de rosa, que el señor Satterwhite se apresuró a colocarse en el ojal de la solapa. Después se encaminó hacia la casa y se quedó frente a ella contemplando sus blancos muros, sus floridas enredaderas y sus descoloridas y mudas persianas. Todo tan silencioso, tan apacible. ¿Habría sido todo ello un sueño? Pero en aquel momento una de las ventanas se abrió y la dama que absorbía los pensamientos del señor Satterwhite salió de la casa. Se encaminó hacia él con un paso vivo y eufórico, como si se sintiera impulsada por una triunfal exaltación. Le brillaban los ojos y cubría sus mejillas un vivo arrebol. Parecía como una de esas alegorías del gozo que se encuentran esculpidas en los frisos. No mostraba la más mínima duda, vacilación o temblor. Al llegar junto al señor Satterwhite, le echó los brazos al cuello y le besó, no una, sino repetidas veces. Un manojo de grandes rosas frescas y aterciopeladas. Así fue como recordó después la caricia. Luz, primavera, gorjeo de aves. Esa era la atmósfera en que se sintió envuelto. Calor, satisfacción, inusitado vigor. «Si usted supiera lo feliz que soy», murmuró.
¿Pero cómo se enteró usted? Es usted como uno de esos bondadosos magos de que nos hablan los cuentos de hadas. Se detuvo como sofocada por la inmensa emoción que sentía en aquellos momentos. Hoy mismo iremos a ver al cónsul y nos casaremos sin pérdida de tiempo. Cuando John venga, encontrará a su padre aquí. Le diremos que hubo un malentendido entre nosotros en el pasado. Le conozco, no hará preguntas. Oh, soy tan feliz, tan feliz. Como olas que rompen embravecidas el muro que las contiene. Así se desbordaba la dicha de aquella mujer, envolviendo con su cálida y alborozada corriente al propio señor Satterthwaite. Es tan maravilloso que Anthony haya sabido que tiene un hijo. Jamás me figuré que este hecho hubiera de producirle tanta emoción. Y añadió mirando confidencialmente a los ojos del señor Satterthwaite. ¿No le parece extraño que las cosas puedan resolverse al fin de un modo tan maravilloso? Esta pregunta acabó por completar la visión que hasta aquí tuviera de aquella mujer. Una niña, aún una niña, con la ilusión de creer en los finales de los cuentos de hadas en que los personajes principales acaban siempre viviendo felices para siempre jamás. Y añadió con dulzura: si usted consigue que ese hombre sea feliz durante estos últimos meses, habrá hecho una gran obra. Ella le miró sorprendida con los ojos muy abiertos. «Oh», contestó, «no supondrá usted que voy a dejarle morir cuando vuelve a mí después de tan largos años de separación, ¿verdad? He conocido a muchos desahuciados por los médicos que hoy están llenos de vida. ¿Morir? Por supuesto que no va a morir». Se la quedó mirando unos instantes. Qué belleza, qué fuerza, qué vitalidad, qué indomable energía. Él mismo sabía que muchos médicos se habían equivocado. No sabemos nunca la importancia que puede tener en la vida el factor personal. Ella volvió a repetir con un deje de burla y regocijo: «No creerá usted que voy a dejarle morir ahora, ¿verdad?» «No», contestó al fin con convencimiento el señor Satterthwaite. «De algún modo, querida mía, no creo que le deje». Y sin mediar más palabras se alejó a lo largo del paseo de cipreses en dirección al lugar desde donde podía dominarse el mar. Encontró sentado en él precisamente a la persona que esperaba ver. El señor Quinn se levantó y estrechó su mano. Seguía siendo el mismo de siempre, alto, moreno, melancólico y sonriente. ¿Me esperaba usted?, preguntó. Sí, le esperaba, respondió el señor Satterthwaite. Se sentaron uno junto al otro. A juzgar por la expresión de su cara, tengo la impresión de que ha estado usted desempeñando de nuevo el papel de la providencia. Se adelantó a decir el señor Quinn. El señor Satterthwaite le miró con expresión de reproche, como si usted no lo supiera de antemano. Siempre me acusa usted de omnisciente, dijo sonriendo el señor Quinn. Si nada sabía por qué estaba usted aquí anteayer por la noche. Ah, eso. Sí, eso. Tenía una misión que cumplir. ¿Para quién? Usted me ha calificado a veces con el pintoresco nombre de intercesor de los muertos. ¿De los muertos?, dijo el señor Satterthwaite un tanto desconcertado. No lo entiendo. El señor Quinn señaló con un largo y huesudo dedo en dirección al abismo que había en sus pies. Hace 20 años se ahogó allí un hombre. Lo sé, pero no veo. Supongamos por un momento que, a pesar de todo, aquel hombre amara a su joven esposa. El amor puede hacer de los hombres ángeles o demonios. Ella sentía por él nada más que una infantil adoración, pero él no encontró en ella la correspondencia que esperaba, y eso le enloqueció. Llegó a torturarla precisamente porque la amaba. Son cosas que ocurren, lo sabe usted tan bien como yo. Sí, admitió el señor Satterthwaite. He visto casos semejantes, pocos, por fortuna, muy pocos. Y habrá usted visto también, y esto con mayor frecuencia, que existe algo que llamamos remordimiento que impulsa a veces y a toda costa a hacer las debidas reparaciones. Sí, pero en este caso la muerte se adelantó. La muerte, interrumpió el señor Quinn con un ligero deje de desdén en su voz. Usted cree en la prolongación eterna de nuestras vidas, ¿no es verdad? ¿Quién le dice a usted que no sean las mismas ansias, los mismos deseos, los que persistan en nosotros en el más allá? Si el deseo es suficientemente fuerte y sincero, el mensajero encargado de cumplirlo no dejará de acudir. La voz se apagó en su garganta.
El señor Satterwhite se levantó acometido por un temblor. «Tengo que regresar al hotel», dijo. «¿Va usted por el mismo camino?» El señor Quinn hizo un movimiento negativo. «No», contestó. «Debo volver al lugar de donde procedo». Cuando el señor Satterwhite se volvió para mirar por encima del hombro, no vio a su amigo. Fin.